clics. Bien, en esta oportunidad continuamos con las clases virtuales. Hoy día trataremos para quinto año. Resolvemos situaciones empleando razones trigonométricas de ángulos agudos. Estamos en la semana 14 ya del día 3. Propósito. Estudiaremos las razones trigonométricas de los ángulos agudos más conocidos, los exactos como el de 45, 30 o 60 grados, y también los aproximados como de 37 grados, 16 grados, 8 grados o 15 grados, entre otros también. Esto nos ayudará a resolver diversas situaciones donde se evidencien los ángulos de elevación y de depresión. Es por eso que en estas actividades tendrás el reto de establecer relaciones entre las características y los atributos medibles, como los lados y ángulos, de objetos reales o imaginarios. Representarás estas relaciones con formas bidimensionales y las expresarás mediante razones trigonométricas. Combinarás estrategias, recursos o procedimientos para determinar la longitud de cuerpos, compuestos y distancias inaccesibles, empleando razones trigonométricas, y comprobarás la validez de una afirmación mediante conocimientos geométricos. Bien, el propósito está claro. Los temas que vamos a tratar son ángulo de elevación y ángulo de depresión en triángulos notables, usando ángulos conocidos, como por ejemplo el de 45, el de 15 grados, ¿sí? 30 grados, que son ángulos notables que podemos ya conocer sus valores, ¿sí? O su constante de cada uno de sus lados, ¿sí? Entonces, vamos a tener la oportunidad de representar estas relaciones que hay entre formas bidimensionales. Vamos a expresar mediante razones trigonométricas también. Usaremos bastante las razones trigonométricas, que son 6 y que ya ustedes las conocen. Muy bien, el propósito está claro. Estamos trabajando en este caso razones trigonométricas de los ángulos agudos más conocidos. Bien, ya está claro el propósito. Continuemos. Situación problemática real. Esta situación está basado en un problema real. Dice, una rampa es una superficie inclinada que nos permite conectar dos lugares a diferentes alturas. Hoy en día, todos los edificios públicos deben contar con acceso para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida o adultos mayores. La construcción de rampas es obligatoria, siguiendo las especificaciones que indican que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 grados a 15 grados respecto al horizontal. Actualmente, en el Hospital Nueva Esperanza, están construyendo una rampa lineal, cuya altura será de 1,5 metros al final de ella. Si deseamos construir una rampa con un ángulo de inclinación de 15 grados respecto a la horizontal, nos pregunta, ¿sí? Nos están preguntando, dice, ¿cuál será la longitud de la rampa tomando en cuenta ese ángulo de inclinación? Otra pregunta que nos están sacando de esta situación problemática. ¿Se puede representar de manera matemática esta situación y su resolución? Entonces, dos preguntas que salen de esta situación problemática. Fíjate acá, una imagen que representa una rampa. Otra imagen que está representando una rampa. Entonces, con estas imágenes nos vamos a ayudar para resolver nuestro problema planteado en esta situación problemática, ya que la rampa que se está construyendo en el hospital, su altura es de 1,5 metros.
Y hay algunas especificaciones claras que tenemos que tener en cuenta. Las rampas construidas deben tener entre 10 a 15 grados, ¿de acuerdo?, de inclinación con respecto al horizontal. Entonces, hay datos importantes en esta situación problemática, ¿sí? Entonces, hay dos preguntas que resolver. ¿Cuál será la longitud de la rampa? Tomando en cuenta el ángulo de inclinación. O sea, vamos a hallar la longitud de la rampa teniendo en cuenta el ángulo de 15 grados. ¿Se puede representar de manera matemática esta situación y su resolución? Sí, vamos a ver cómo lo vamos a representar y cómo lo vamos a resolver. Muy bien, esta es la situación problemática que se ha planteado. Vamos a ir paso a paso su solución. Primero, comprendemos la situación. ¿Qué ángulo de inclinación debe tener obligatoriamente una rampa? ¿Qué ángulo de inclinación debe tener obligatoriamente una rampa? Muy bien, vámonos entonces a la situación problemática. De ahí están sacando las preguntas, ¿sí? ¿Dónde está esa respuesta en esta situación problemática? Fíjate acá, vamos a marcarlo. Dice, la construcción de rampas es obligatoria, ¿sí? Aquí dice bien claro, obligatoriamente, que indican que su ángulo de inclinación debe tener un ángulo de 10 a 15 grados. Entonces, el rango, ¿no?, de toda rampa, ¿sí?, debe estar entre 10 a 15 grados respecto de la horizontal. Entonces, de aquí sacamos respuesta a la pregunta 1. Muy bien, dice, la rampa debe tener un ángulo de inclinación de un rango de 10 a 15 grados respecto a la horizontal, o sea, respecto al suelo, ¿sí? Entonces, ya respondimos la pregunta 1. Muy bien, vamos a ver ahora la pregunta número 2. Dice, ¿qué altura tiene la construcción de la rampa del Hospital Nueva Esperanza? ¿Qué altura tiene la construcción de la rampa del Hospital Nueva Esperanza? Otra vez nos vamos a la situación problemática. ¿Dónde encontramos la respuesta ahí? Nos fijamos acá. Actualmente en el Hospital Nueva Esperanza están construyendo una rampa lineal cuya altura es 1,5 metros. ¿Sí? Entonces aquí está la respuesta a la pregunta número 2. Vamos a ver más específicamente aquí. Altura será de 1,5. Entonces, la respuesta a la pregunta número 2 la sacamos de esta parte de la situación problemática. Nos están haciendo preguntas para comprender mejor la situación y poder ya ir a buscar una estrategia de solución. Entonces respondemos con la ayuda de la situación problemática la pregunta número 2. Entonces su respuesta sería, el hospital tendrá una rampa de 1,5 metros de altura al final de ella. Muy bien, terminamos con la pregunta número 2. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué forma geométrica se observa en la imagen de la rampa? Grafica y escribe sus elementos. A ver, ¿qué forma geométrica dice? Observas. Entonces yo voy a traer una imagen de la rampa y en esta imagen voy a hacer una figura, ¿sí?, usando los elementos de la rampa. Entonces, digo así, esta línea de acá de la rampa, ¿de acuerdo?, la vamos a llamar nosotros, ¿sí?, la podemos llamar longitud de la rampa. También ya cuando tenemos una situación de triángulo puede llamarse pendiente o hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces con estas tres palabras podemos llamar esta longitud. ¿Sí? Esta es una pendiente. Puede ser en el triángulo rectángulo, puede ser hipotenusa o simplemente puede ser longitud de la rampa. Bien, ¿qué más podemos sacar en ese gráfico que está ahí? A ver, fíjate, la altura. La altura de la rampa ya es conocida. En el problema nos han dicho que la rampa mide
1,5 m, ¿sí? Entonces, esto viene a ser la altura, ¿sí? Ya cuando se trata de un triángulo, ya viene a ser cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Entonces ya cuando formemos un triángulo se va a llamar cateto opuesto. Y el lado de la horizontal o la base, ¿sí? Este es el lado horizontal o la base. Este de aquí también viene a ser cateto del triángulo rectángulo que se forma aquí. Entonces, vamos a llamarlo cateto adyacente. Entonces, el ángulo vamos a llamarlo beta, ¿sí? Y se llama ángulo, ¿sí? Sigamos. Ahí tenemos los lados o los elementos que están formando nuestro gráfico. Entonces, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ese triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, porque la altura con la base forma un ángulo recto. Entonces, más claro, si yo traigo este triángulo, lo coloco acá, voy a, ¿cómo se llama?, definir bien sus datos ya, sus lados del triángulo. Entonces, quiere decir aquí que la hipotenusa es la longitud de la rampa. Y la altura viene a ser cateto opuesto del ángulo. En este caso, aquí cateto opuesto a este ángulo. El cateto tiene dos funciones. Es opuesto al ángulo alfa en este caso y también es adyacente al ángulo beta. Tiene dos funciones el cateto. El cateto adyacente es la horizontal, aquí en el piso es la horizontal. El cateto adyacente también tiene dos funciones. Es adyacente al ángulo alfa y es opuesto al ángulo beta. ¿Sí? O sea, los catetos siempre tienen dos funciones. El opuesto, porque es opuesto a su ángulo, y también es adyacente a su ángulo beta. El cateto adyacente, ¿de acuerdo?, es adyacente a alfa, pero también es opuesto a beta. Y también tiene un ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto mide 90 grados. La hipotenusa se caracteriza porque es el lado más largo o más grande de los dos, ¿sí? Y también se caracteriza porque está frente al ángulo recto. Bien, hasta ahí tenemos nosotros, ¿cómo se llama?, los elementos o la forma geométrica, ¿de acuerdo?, que podemos ver en esta rampa. Con esta forma geométrica que hemos elaborado, es la que vamos a trabajar nosotros para resolver nuestros problemas. Bien, continuemos. Pregunta número 4. ¿Qué razones trigonométricas expresarían una relación entre la medida de un ángulo y la medida de los lados de la forma geométrica graficada? ¿Qué razones trigonométricas expresarían una relación entre la medida del ángulo y la medida de los lados de la forma geométrica graficada? Fíjate, las razones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cosecante y secante son las 6 razones trigonométricas, ¿sí? Que estas 6 razones trigonométricas se utilizan para resolver un triángulo rectángulo. Pero en nuestro problema, la función o la razón trigonométrica que va a resolver o que vamos a usar para resolver nuestro problema va a ser la cosecante, ¿sí? Pero aquí estamos colocando que todas estas razones trigonométricas se pueden usar para resolver cualquier triángulo rectángulo. Pero en nuestro caso vamos a usar la cosecante. Muy bien, ya respondimos la 4. Vamos a la número 5. ¿Qué te pide calcular la pregunta de la situación? Se refiere a la situación problemática. Hay dos preguntas, nos acordamos que hay dos preguntas. ¿Cuál será la longitud de la rampa? Tomando en cuenta ese ángulo de inclinación. Esa es una pregunta que nos está haciendo el problema. Y la otra pregunta es, ¿se puede representar de manera matemática esta situación? O sea, si podemos representar de manera matemática la situación planteada. Ya nosotros tenemos que ir poco a poco haciendo ese proceso. Y su resolución, o sea, ¿se puede resolver? Sí se puede resolver. Muy bien. Entonces, hasta ahí las preguntas. Vamos a continuar. Vamos a hacer
un diseño de un plan o estrategia, ¿sí? ¿Qué plan o estrategia voy a seguir yo para resolver el problema? Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a las preguntas de la situación, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a empezar. Represento matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado, ¿sí? Así voy a empezar mi plan o estrategia. Luego, ¿qué voy a hacer? Represento la longitud de la rampa usando razones trigonométricas. Luego, represento la rampa de acceso. La voy a representar gráficamente, la rampa de acceso, con sus datos, ¿no? Luego, calculo la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 45 grados. Luego, calculo la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 30 grados. Luego, calculo la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 15 grados. Fíjate, primero voy a hacer el de 45, después el de 30 y después el de 15. Comparo las longitudes de la rampa obtenidas con los diferentes ángulos. O sea, voy a comparar esas longitudes cuando resuelva cada uno de ellos. ¿Sí? Cuando resuelva el de 45, el de 30 o el de 15 grados. Luego voy a hacer una reflexión sobre lo desarrollado. Fíjate, estos pasos podemos nosotros seguir uno a uno para llegar a una respuesta del problema, ¿sí? Bien, entonces, continuamos. Ejecutamos una estrategia o plan. A ver, primero, ¿qué vamos a hacer primero? Ya antes lo puse, ¿no? Represento, dice matemáticamente, la longitud de la rampa en función del ángulo especificado, ¿no? ¿Cómo represento matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado? ¿Sí? Vamos a ver cómo lo voy a representar. Resolución. Represento primero la situación, ¿sí? Voy a usar los datos del problema. Para poder presentar debo usar los datos del problema. ¿Qué tengo del problema? A ver. Tengo un ángulo de la rampa que se llama tita. Vamos a trabajar con el ángulo tita, ¿sí? Luego, ¿qué más tengo? El rango del ángulo. Entonces, ese rango dice bien claro que el ángulo de inclinación de la rampa debe estar entre 10 y 15 grados. O sea, debe ser mayor o igual que 10 grados, pero menor o igual que 15 grados. Estoy leyendo esta parte de acá. El ángulo de inclinación debe estar entre 10 y 15 grados. O sea, debe ser mayor o igual que 10 grados, pero menor o igual que 15 grados. Bien, ¿qué más tengo? Altura de la rampa, pero la altura yo no la conozco. ¿O sí? Sí conocemos la altura. La altura nos dio el problema. Entonces, la altura vale 1,5 metros. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la longitud de la rampa, esto sí no lo tenemos. Y cuando no tenemos algo y queremos hallar, le ponemos una incógnita o una letra o una variable. En este caso le voy a poner X. X va a ser la longitud de la rampa. Si hallo X, hallo la longitud de la rampa y resuelvo mi problema. Entonces sigamos. Represento la rampa de acceso. Vamos a usar lo que hicimos anteriormente. ¿Cómo lo representamos? A ver. Aquí tenemos el triángulo que vamos a usar. Ya sabemos que este viene a ser la longitud de la rampa. Esta es la altura de la rampa. Y este es el lado horizontal o la base. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que la longitud de la rampa lo vamos a llamar la hipotenusa. Y como no la conocemos, la llamamos X. Bueno, la altura sí la conocemos. Este lado lo conocemos por datos del problema. Esto vale 1,5 metros. Muy bien. Entonces, ya sabemos que este cateto, que vale 1,5 metros, es opuesto a este ángulo que está acá. ¿De acuerdo? A este ángulo. Y el cateto adyacente, ¿de acuerdo? O piso horizontal, ¿de acuerdo? Va a ser adyacente, ¿por qué? Porque está al costadito de este ángulo, ¿sí? Y el opuesto es 1,5, se llama cateto opuesto, que también es altura en el problema. Muy bien, hasta ahí tenemos nosotros la representación de la rampa.
Entonces quiere decir que esta hipotenusa nos representa la longitud de la rampa, el cateto opuesto nos representa la altura de la rampa al final, y el piso horizontal nos representa el cateto adyacente. Y el ángulo θ viene a ser el ángulo de inclinación. Muy bien, continuamos. Represento la longitud de la rampa usando razones trigonométricas. Ahora vamos a representar usando las razones trigonométricas. Regla práctica para calcular la medida de un lado. A ver, hay muchas reglas para hacerlo, pero aquí vamos a colocar de la siguiente manera. Fíjate, ya tengo aquí mi representación. Dice, la razón trigonométrica, ¿de acuerdo? ¿A qué va a ser igual? Al lado de la incógnita entre el lado del dato, ¿sí? O sea, quiere decir que aquí yo voy a colocar la incógnita y aquí el dato que me han dado y va a ser igual a una razón trigonométrica del ángulo que nos han dado, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga una dificultad, siempre debo usar una de las razones trigonométricas, donde yo pueda colocar en la parte de arriba la incógnita, en la parte de abajo coloco el dato que me han dado, para poder establecer una relación. Entonces, la razón trigonométrica que vamos a usar va a ser la cosecante. La cosecante, por definición, que ya conocemos nosotros, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ¿la hipotenusa quién es? La longitud de la rampa, que no sabemos que vale x. Por eso que colocamos acá la incógnita, x. ¿El cateto opuesto quién es? Ojo, de θ. ¿Quién es opuesto a cateto? Es 1,5. Ese sí lo conozco. Ese va aquí abajo. Entonces, la razón trigonométrica cosecante del ángulo θ, que sí conozco, es igual a ¿quién? A la incógnita, en este caso la hipotenusa, que mide x, entre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, que ya lo conocemos, que mide 1,5. Entonces, aplico la regla práctica y la razón trigonométrica cosecante de θ para calcular la longitud de la rampa x. Vamos a reemplazar los datos. A ver, fíjate. Lado, ¿sí? El lado de la incógnita es x. No conozco. O sea, la hipotenusa, x. ¿Entre quién? El dato que nos dieron, o sea, cateto opuesto, es igual a la cosecante de θ. Quiere decir que la cosecante de este ángulo es la hipotenusa, ¿sí? ¿Entre quién? Cateto opuesto. Aquí está, hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces la hipotenusa es x, cateto opuesto es 15, esto es igual a la cosecante de θ. Entonces, si este está dividiendo, ¿sí? Si está dividiendo, ojo aquí, el 15 está dividiendo, entonces pasará multiplicando, ¿sí o no? Si el 15 está dividiendo, pasa multiplicando. Fíjate, este 15 de aquí, que está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Sí? Entonces sería, esta x, esta acá, va a ser igual, x va a ser igual a 1,5, que estaba dividiendo, pasó multiplicando. ¿A quién? A cosecante de θ. Entonces quiere decir que x va a ser igual a 1,5 por la cosecante de θ. Entonces la respuesta, ¿no? ¿La respuesta a qué? A la pregunta, ¿no? Dice, represento la longitud de la rampa usando razones trigonométricas. O sea, voy a representar la longitud de la rampa, o sea, en función de las razones trigonométricas. O sea, x, dice, la longitud de la rampa es función del ángulo, se expresa como x, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale x? 1,5 por la cosecante de 15. Ahí está. Aquí estamos representando, ¿no es cierto? En función del ángulo θ. ¿Sí? Entonces, aquí podemos estar claro que estamos usando una razón trigonométrica. ¿Y qué razón trigonométrica hemos usado? La cosecante. ¿Por qué la cosecante? Porque relaciona la hipotenusa que no conozco
entre un dato que sí conozco. Esa es la manera para poder encontrar una respuesta más rápida. Si deseamos construir una rampa con un ángulo de inclinación de 15 grados respecto a la base horizontal, ¿cuál será la longitud de la rampa tomando en cuenta ese ángulo de inclinación? O sea, dice acá, si yo deseo construir la rampa con una inclinación de 15 grados, ¿de acuerdo? ¿Cuál será la longitud de la rampa tomando en cuenta el ángulo de inclinación? ¿Cuál es el ángulo de inclinación? 15 grados. Represento la rampa de acceso, dice. Ahí está, la tenemos ya ahí. Entonces, el ángulo θ, este ángulo θ, lo vamos a cambiar por ¿quién? Por 15 grados. ¿Sí? Entonces ya no es θ, sino va a ser 15 grados. Muy bien. Entonces, resolución, a ver. Antes de determinar la longitud de la rampa de acceso al hospital con un ángulo de 15 grados, realizo el cálculo para ángulos notables de 45 y 30. O sea, antes de desarrollar este proceso de 15 grados, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con dos ángulos, 30 y 45, para relacionar la longitud de la rampa y poder dar respuestas a lo que nos están pidiendo. Tenemos que comparar nosotros, ¿de acuerdo? La longitud de la rampa con diferentes ángulos. Vamos allá del de 15, de 45 y el de 30. Muy bien. Entonces, fíjate, ¿qué ángulos voy a usar? 30 grados y de 60. El de 30 grados, sus valores son, se le pone K, y K raíz de 3 se lo pone a 60 grados, y a 90 se le pone 2K. El ángulo de 45 es uno de los más fáciles. A 45 siempre se le opone acá. Acá también se le opone acá. Pero a 90 grados se le opone K raíz de 2, que es el valor de la hipotenusa. Y el de 15 grados, que también vamos a usar, fíjate, 15 grados y 75. Entonces, 15 grados es un ángulo notable. ¿Por qué es un ángulo notable? Porque sumado con 75 me da 90 grados. 45 es un ángulo notable. ¿Por qué? Porque sumado con 45 me da 90 grados. 30 también es un ángulo notable. ¿Por qué? Porque sumado con 60 me da 90 grados. Cada ángulo tiene sus valores. Fíjate, a 15 grados, ¿quién se le pone? K, que multiplica raíz de 6 menos raíz de 2. Y a 75 se le pone K, raíz de 6 más raíz de 2. Es el mismo, solamente de aquí ya no es menos, sino va a ser más. Por ahí para relacionar, para poder acordarnos. Y en el ángulo de 15 grados y 75 a 90 se le opone 4K. Fíjate, estos son tres triángulos notables que vamos a trabajar en esta situación. ¿Sí? Vamos a trabajar primero 45. ¿Sí? Vamos a hallar la longitud de 45 grados, su hipotenusa. Luego le vamos a hallar también la hipotenusa de 30 grados. Y luego, de último, el de 15. Continuamos. Bien. Primero, calculo la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 45 grados. O sea, voy a trabajar primero con 45 grados, fíjate. Representación gráfica de la rampa. Vamos a representarlo gráficamente, ¿sí? Fíjate que aquí yo tengo el ángulo, el triángulo notable de 45 grados, ¿sí? Voy a trabajar 45 grados. Triángulo notable de 45 grados con el que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Fíjate, este mismo triángulo, ¿sí? Lo voy a llamar triángulo 1, ¿de acuerdo? Tengo aquí el ángulo de 45 grados, ¿sí? Si este ángulo es de 45 grados, ¿de acuerdo? Y yo sé la altura, entonces la altura por dato de la rampa es de, ¿cómo se llama? 1,5 metros, ¿sí o no? Pero no conozco la hipotenusa, o sea, la longitud de la rampa. O sea, no sé cuánto es la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 45. Pero sí sé la altura, que mide 1,5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate acá, relaciono la longitud de los lados en ambos triángulos. O sea, tengo que relacionar los dos triángulos de aquí con el de acá. ¿Sí? Fíjate muy bien acá, ¿qué hacemos? Fíjate, entonces, del triángulo 2, aquí voy a hacer otro triángulo, obtengo el valor de la constante K. O sea, esta constante K debo saber. ¿Sí? Entonces, formo mi triángulo, fíjate ahí. En este triángulo 2 voy a hallar el valor de K. Fíjate, si este valor de aquí vale K cuando es 45, quiere decir que este 45 grados, este valor de aquí también es K.
Y fíjate cuánto mide acá, 1,5. Entonces quiere decir que K vale 1,5 metros, ¿sí o no? O sea, este valor que está aquí, nosotros podemos de ahí de repente, ¿cómo se llama? Relacionarlo, ¿sí? O sea, este de aquí, ¿sí? Este valor que está aquí, está acá, ¿sí o no? Está aquí. Y entonces, como esto mide 1,5, entonces quiere decir que esto de acá también mide 1,5. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí relacionamos y podemos comparar nosotros para poder llegar a respuestas. Entonces, ya llegamos que 45 grados, K, o sea, la constante, es 1,5. Bien, entonces, con ese dato que está aquí, puedo yo decir acá que en el triángulo 2, K vale 1,5 metros. O sea, en el triángulo de 45 grados, K vale 1,5 metros. Entonces, vamos a hallar ahora con ese dato que hemos encontrado, vamos a hallar ahora la longitud de X. O sea, pero la longitud de la rampa. Fíjate aquí, si aquí tienes, ¿cómo se llama? K raíz de 2, ¿sí? Quiere decir que esta longitud también es K raíz de 2, porque K raíz de 2 si le pone 90 y aquí está 90. Entonces aquí también sería entonces K raíz de 2. Pero K raíz de 2, ¿quién es? Es X. Esta X está aquí. Entonces quiere decir que X, ¿cuánto vale acá? K raíz de 2 en este triángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces, la idea es ahora hallar cuánto mide X. Y sí puedo hallar valor de X. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto mide K. Ya lo hallamos K. Entonces, vamos a reemplazar ahí. Fíjate acá. X va a ser igual, dice, este que está aquí, va a ser igual a ¿quién? A K raíz de 2. X vale K raíz de 2. Entonces, vamos a reemplazar el valor de K. ¿Sí? Aquí tenemos entonces. K, ¿cuánto vale? 1,5 por la raíz de 2, que es 1,14. Al multiplicar, me sale que 2,115 metros. O sea, ¿quién es 2,115 metros? Es X. ¿Y quién es X? Es la longitud de la rampa, cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados. Ojo, aquí hemos puesto 45 grados. ¿Sí? Entonces, cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados y la altura mide 1,5 metros, la longitud de la rampa va a medir ¿cuánto? 2 metros y tantos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cambio aquí. Cambiamos ahí, sacamos ese dato y le colocamos eso que está ahí. Entonces, fíjate, ¿cuánto mide la rampa cuando es 45 grados? Muy bien, entonces hasta ahí hemos hallado el valor de la rampa, o sea, la longitud de la rampa, cuando el ángulo es de 45 grados. Continuemos. Vamos a hallar ahora la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 30 grados. Hacemos el mismo proceso, ¿sí? La representación gráfica, aquí la tenemos el triángulo que vamos a usar, ¿sí? Triángulo de 30 y 60, ¿sí? Fíjate que para 30 grados se le opone K, y para 60 grados se le opone K raíz de 3, y para 90 se le opone 2K. Entonces tenemos ahí otro triángulo notable. Sigamos, fíjate, en este triángulo notable, que es el mismo que está, que solamente he tomado 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué cosa sé? Aquí yo sé que la altura mide 1,5. Ahí está. Y que la hipotenusa no conozco cuando el ángulo es de 30 grados. Y antes hallamos el de 45. Ahora vamos allá de 30 grados. Vamos a ver cuánto sale esta longitud. Entonces, igualito que en el caso anterior, relacionamos, ¿no?, las longitudes, ¿no? Entonces, fíjate aquí. Vamos ahora a hacer otro triángulo para hallar el valor de K. Fíjate. En este triángulo, aquí yo tengo 30 grados, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que este lado de aquí, ¿de acuerdo?, mide 1,5 metros. Pero este lado de aquí es este lado de acá, que vale K. Entonces, quiere decir que K vale esto. Entonces, quiere decir que K vale 1,5 metros. Porque K, ¿de acuerdo?, viene a ser aquí esta altura, que vale 1,5.
Entonces todos lados son iguales. Entonces podemos decir que esta altura vale 1,5, que es el valor de K. Entonces, quiere decir que en el triángulo de aquí, en K1 de 2, he hallado el valor de K, que vale 1,5 metros. Ahora aquí voy a hallar el valor de X, o sea, ¿cuánto vale X? Fíjate, la hipotenusa en 30 grados, o sea, la longitud de la rampa. ¿Cuánto es? 2K. O sea, pero aquí está X, o sea, esto quiere decir que es X. Entonces, X, ¿cuánto vale? 2K. Entonces, para hallar la longitud de la rampa hay que reemplazar K. Nada más, y ya está resuelto. Entonces, calculo X. Aquí está, calculamos X. ¿Y a qué es igual X? A 2K. Entonces, X va a ser igual a ¿quién? A 2 que multiplica K, pero ya hallamos K, que vale 1,5. Entonces, al multiplicar, me sale que X vale 3 metros. O sea, 2 por 1,5 me da 3 metros. Pero ¿quién es X? X es 3 metros. Ese viene a ser la longitud de la rampa. Pero cuando el ángulo de inclinación es 30 grados, ¿sí? Vamos a cambiar entonces este valor y le ponemos ahí que X vale 3 metros, ¿de acuerdo? Entonces, en antes hallamos el de 45, ahora estamos hallando el de 30 grados. O sea, cuando el ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Y tiene una altura de 1,5 metros, ¿de acuerdo? Y su ángulo es 30 grados, entonces la rampa tiene una longitud de 3 metros, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos hallando dos valores, uno para 45 y uno para 30. Entonces de 30 grados, ¿sí? Su longitud de la rampa es de 3 metros. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hallar entonces el cálculo de la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 15 grados. Vamos a ver, ya hallamos de 45, ya hallamos de 30. Ahora vamos allá de, ¿cómo se llama? 15 grados. Representación gráfica de la rampa. Vamos a ver. Aquí tenemos, vamos a usar el ángulo de 15 grados, ¿sí? Tenemos aquí sus valores ya establecidos. Vamos a usar otra vez el mismo proceso anterior. Tenemos un triángulo de 15 grados. A 15 grados, ¿quién se le opone? Fíjate. Se le opone K, raíz de 6 menos raíz de 2, fíjate. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tengo aquí yo en este triángulo? ¿Que es el mismo que está acá? Bien, entonces ya sé que la altura es 1,5 metros. Cuando el ángulo es de 15 grados, no sé todavía cuánto mide su longitud de la rampa, o sea, su hipotenusa. Entonces, vamos a relacionar los lados de ambos triángulos. Voy a hacer otro triángulo, ¿sí? Hacemos otro triángulo. ¿Para qué? Voy a hacer otro triángulo para hallar K, ¿sí? Muy bien. Entonces lo voy a relacionar los dos triángulos, fíjate. 1,5, ¿quién es? K, raíz de 6 menos raíz de 2. O sea, este lado de aquí es este lado. Y vale 1,5. O sea, quiere decir que este lado de acá va a ser igual a 1,5. Va a ser igual a ¿quién? A K, raíz de 6 menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Fíjate, aquí tengo una ecuación. ¿Sí? Fíjate que 1,5 metros es este lado de aquí, que es 1,5 metros, es igual a este lado de acá, que vale K, raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces, tengo una ecuación simple que tenemos que desarrollar. Desarrollamos esta ecuación simple y hallamos el valor de K. Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿sí? 1,5 metros que multiplica K a la raíz de 6 menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver su raíz de 6 y su raíz de 2. Entonces, 1,5 metros va a ser igual a ¿quién? A K. Raíz de 6 es 2,45. Menos, ahí está menos, raíz de 2 es 1,41. Entonces, aquí voy a restar ahora. No puedo multiplicar, primero resto. Entonces, acá sería 1,5 igual a K, ahí está K, y al restar me sale 1,04. Entonces, yo quiero K, ¿sí? Yo quiero K. ¿Está estorbando quién? 1,04. ¿Qué me está haciendo? Me está multiplicando. Entonces, si me está multiplicando, pasa dividiendo al otro miembro. Entonces nos quedaría de esta manera. Entonces sería 15
sobre este 1,04 que estaba multiplicando, pasó dividiendo. Y me quedó solamente K solito. Entonces, al dividir esa expresión, me sale que K vale 1,44 metros. Ya hallamos K otra vez, ¿sí? Pero este valor de K es 1,44 cuando el ángulo de inclinación es 15 grados. Muy bien, entonces vamos a reemplazar. Entonces, ya sabiendo K, voy a hallar X ahora, ¿sí? Entonces, decimos que X es igual a ¿quién? A 4K, porque fíjate, a 90 grados se le pone 4K, y a cada 90 grados se le pone 4K. ¿Y 4K quién es? X. Pero aquí estaba X, ¿sí o no? Entonces X vale 4 veces K. Fíjate, entonces, cuando tengo este triángulo, tengo que saber estos valores, porque no son estables esos valores. Entonces ahí tienes que relacionar los lados, ¿sí? Entonces, cuando es de 15 grados, a 90 grados se le pone 4K. O sea, la hipotenusa es 4K. Fíjate, entonces ya hallamos K. 1,44. Muy bien. Ahora vamos a hallar el valor de X. Entonces, X dice que es 4K. ¿Por qué? Acá, mira. El ángulo de 90 se le pone 4K. Acá 90 se le pone también 4K. Entonces quiere decir que X vale 4K, porque aquí está el valor de X. Esto valía X. Entonces X ¿a qué va a ser igual? A 4K. ¿Por qué? Porque al ángulo recto del ángulo de 15 grados se le pone 4K. Ahí está. Muy bien. Entonces continuamos. Entonces, para hallar X digo así. X igual a 4K. Entonces, reemplazo el valor simplemente, porque ya antes hallamos K. Entonces, 4 que multiplica acá, K vale 1,14. Reemplazamos. Entonces, al multiplicar me sale que X sale 5,76. ¿Qué cosa es 5,76? La longitud de la hipotenusa o la longitud de la rampa. Cuando el ángulo de inclinación es 15 grados y su altura final es de 1,5 metros. Entonces, fíjate, ya hallamos esta respuesta. Vamos a cambiarlo. Le ponemos entonces ahí. Entonces, la longitud de la rampa es de 5,76 metros cuando su ángulo de inclinación es 15 grados. Bien, ahora vamos a dar la respuesta. Entonces dice así. La rampa tiene una longitud aproximada de 5,76 metros para un ángulo de 15 grados. Muy bien, estudiantes, hasta ahí hemos respondido la pregunta, ¿de acuerdo?, de la situación problemática. Podemos ahora comparar las longitudes de la rampa obtenidas con diferentes ángulos. Fíjate, cuando hallamos el de 45 grados, nos salió la rampa, su longitud, 2, y tanto, ¿sí? Con una altura de 1,5 metros. Y cuando trabajamos con 30 grados nos salió la longitud de la rampa 3 metros. Y cuando trabajamos con 15 grados nos salió 5,76 metros. Fíjate las diferencias que hay, ¿sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuando es 45 grados es menor que todos. Y cuando es 30, ¿sí?, es menor que cuando es 15 grados. O sea, cuando el ángulo es menor, la longitud de la rampa es mayor. Un dato que vamos a tener que usar después, ¿sí? O sea, podemos comparar aquí nosotros y dar una conclusión aquí. Vamos a la siguiente pregunta. En los triángulos ABC, observamos que a un ángulo agudo de menor medida es mayor la longitud de la hipotenusa. Eso es cierto. El ángulo de 15 grados, que es menor que estos dos, su hipotenusa va a ser mayor. En cambio, el ángulo mayor tendrá menor hipotenusa. ¿Sí? Representemos gráficamente cómo varía la longitud de la rampa. Fíjate acá. Aquí podemos ver nosotros. 15 grados, mayor longitud. ¿Sí? 30 grados, que es mayor que, ¿cómo se llama? Que 30, menor longitud. 45, que es mayor que los dos, menor todavía su longitud. ¿Sí? O sea, a mayor ángulo, menor longitud de hipotenusa,
o va a ser menor la longitud de la rampa. Bien, conclusión entonces, ¿no? Hemos comparado nosotros con diferentes ángulos cómo varía esa longitud de la rampa. Continuamos. Vamos ahora a reflexionar, dice acá. Consideremos la información anterior. Dice, ¿qué ocurre con la longitud de la rampa cuando la medida del ángulo de elevación va aumentando? ¿Por qué? Fíjate acá. ¿Sí? Cuando dice acá, la medida del ángulo de elevación aumenta. ¿Qué pasa con la longitud de la rampa? ¿Sí? Si a mayor ángulo, menor longitud de la rampa. ¿Sí? Cuando hay más ángulo, la rampa va a ser menor. Si vamos a suponer que llega aquí a 60 grados, va a medir menos todavía. ¿Sí? Hasta que, ¿cómo se llama? Si por ejemplo acá llega a 15 grados, ahí sí la longitud de la rampa va a ser mayor. ¿Sí? O sea, dice, si a mayor ángulo, menor longitud de la rampa. ¿Ya? 2. ¿Qué longitud de la rampa según la altura presentada en la situación cumplen las especificaciones en la construcción de rampas? A ver, ¿cuál de ellas cumple? ¿Qué dice las especificaciones bien claras? ¿Sí? Entonces la medida que cumple es 5,76 metros. ¿Sí? Entonces la respuesta dice, la longitud de 5,76 metros, porque su ángulo de elevación con respecto al horizontal es de 15 grados. O sea, el de aquí. ¿Sí? Entonces esta medida es la que cumple para este ángulo de 15 grados. ¿Sí? Entonces, jovencitos, hasta ahí sería la explicación del tema de la semana 14. Espero que me hayan comprendido un poquito. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Sigan estudiando. Cuídense mucho.